Muy bien, estamos con María Isabel León. Ella es presidenta de la Asociación de Institutos Superiores y Tecnológicos del Perú, Asiste Perú, y la hemos invitado para ver qué comentarios nos puede hacer acerca de las respuestas que tuvo ayer la ministra respecto de los problemas que afrontan los institutos superiores y tecnológicos cuando quieren aprobar cualquier cambio en su currícula, una nueva carrera o lo que fuese. Todo esto tiene que ser aprobado por el ministerio, y el ministerio, le decíamos a la ministra, pues no responde, se demora años en aprobar o pone trabas, en fin, hay un controlismo muy grande. María Isabel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, tú escuchaste la entrevista anoche, ¿qué impresión te dio las respuestas? Tenemos ahora los bytes específicos de lo que dijo, pero impresión general. Bueno, mi impresión general es que no está informada del tema de educación superior y yo lo lamento mucho, sinceramente. Las respuestas que ha dado han sido respuestas para salir del paso y aclaro, por ejemplo, el tema de los títulos técnico-productivos, que ella mencionó que no había ningún tipo de problema y que probablemente se trataba de alguna institución que tuviera algún percance. Yo te traigo acá la documentación ya, completa. Eso lo vamos a ver dentro de poco. Comencemos con lo que dijo, digamos, por el orden en el que yo le pregunté. A ver, tenemos la primera respuesta respecto del asunto de que se demoran 2 años en aprobar una carrera. Que si el ministerio tiene que aprobar cualquier nueva carrera que quiera poner un instituto, pero se demoran, según Asiste, 2 años. Eso se lo preguntamos. ¿Qué cosa fue lo que respondió? A ver. La creación de una nueva carrera demora 2 años en promedio en aprobarse. Pero eso es media verdad, porque el Ministerio de Educación solamente tiene una parte del proceso cuando tiene que pasar por la Dirección Regional de Educación, tiene que pasar por el CONEACES. Ahorita estamos trabajando precisamente una modificación de la Ley de Institutos Superiores Tecnológicos que nos pueda facilitar todo este proceso de creación y flexibilizar el sistema. Bueno, la respuesta en realidad no es muy clara. Ella dice que la cosa es solamente la mitad es verdad, o es una mitad media, verdad media, porque en realidad aparentemente el CONACE o no sé qué entidad también tiene que aprobar, o sea que la cosa es peor en realidad. Bueno, en realidad nosotros nunca decimos medias verdades, Jaime. La ley de institutos, cuando habla de los planes de estudio, dice que los planes se deben ejecutar, y acá está en el artículo 27, si no me equivoco, respetando los contenidos básicos comunes que establece el Ministerio de Educación. Esos contenidos básicos comunes que establece el Ministerio de Educación ya han sido fijados a través de una resolución directoral. Se trata de un eje transversal que todos los institutos tienen obligación de incluir dentro de los programas de estudio y que tiene una duración de 810 horas dentro de las 3.000 y pico que tiene cada programa. La ley no dice cómo debe ser el procedimiento para aprobación de carreras nuevas, ni tampoco dice que el CONEACES tiene que opinar. Eso lo ha incorporado el Ministerio de Educación dentro de la reglamentación de la ley a través del Decreto Supremo 004. Eso es un decreto supremo, o sea que ella podría variar eso. Y lo ilógico es que en un decreto supremo se le asigne una función a una entidad como el CONEACES, que es el que supervisa la calidad de la educación y que ha sido creado por ley. A una entidad que ha sido creada por ley no se le pueden asignar funciones a través de un reglamento, de una ley. Claro. La ley lo que sí fija es que el CONEACES debe opinar cuando se crea una institución nueva, pero no cuando se hacen carreras nuevas. Esto es una, digamos, intromisión que ha habido en el reglamento de institutos. Ahora, lo curioso es que cuando uno va al TUPA, al Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio, para poder llevar adelante los trámites que necesite hacer uno como administrado, se encuentra que para autorizar carreras nuevas hay una serie de requisitos dentro de los cuales no está la opinión del CONEACES, porque definitivamente no está dentro de la ley. Entonces, y es más, aquí tengo yo el TUPA que ha sido modificado en el año 2010 por el propio Ministerio de Educación para adecuarse a la ley del silencio administrativo, donde dice que el trámite se debe demorar 60 días para aprobar una carrera. O sea, no hay más trámite que hacer. En 60 días el documento ingresa por la Dirección Regional de Educación dirigido a la Dirección de Educación Superior. En 30 días la Dirección Regional debe denegarlo si es que el expediente no contiene todo lo que se necesita, y a los 60 días el Ministerio debe dar la aprobación, porque así lo dice el propio texto que ellos han elaborado. Y no ocurre así. No cumplen los plazos. Los institutos que yo represento presentan expedientes de carreras nuevas y se demoran entre 1 y 2 años en recibir la aprobación. Entonces,
Ahora, este gobierno, ¿Y no hay Jaime, silencio administrativo positivo? Sí, sí hay, sí lo aplicamos, pero el Ministerio lo desconoce, entonces tenemos que ir nuevamente al INDECOPI para que el INDECOPI haga valer el silencio administrativo. Pero no es una fórmula de trabajo que sea ideal, porque los institutos queremos tener nuestras autorizaciones en orden y no tener que lograrlas a través del silencio administrativo. Ahora hay algo interesante. Este propio gobierno, yo estoy segura que se necesitaría que se apruebe una nueva carrera, digamos, que se requiera la aprobación del ministerio. ¿Es necesario eso? Mira, Jaime, en realidad yo escuchaba al presidente Humala ayer, que estuvo en esta ceremonia interesantísima en la que han dispuesto de 143 millones de soles para, digamos, que las instituciones públicas, pero no son para las privadas. Para las públicas nada más. Solamente para las públicas. En la mañana estuve conversando con la señora Peregrina Morgan para preguntarle cómo iba a ser todo este proceso y ella me informó que en una primera etapa se va a atender como corresponde, además, a las instituciones públicas, universidades e institutos, porque la acreditación, el proceso de acreditación es caro, no es un proceso barato, y los institutos públicos, principalmente del interior del país, no tienen presupuesto para los temas de la acreditación. Está muy bien esto que se ha hecho, definitivamente está bien. Cuando el presidente Humala declara con justa razón que faltan técnicos y que él tiene conocimiento de una empresa en Ica que tuvo que importar técnicos, está en lo correcto, está en lo cierto. Ahora, ¿qué hacemos las instituciones que estamos bajo la subordinación del Ministerio de Educación para poder atender esta demanda del sector productivo? Tenemos necesariamente que identificarla y tenemos que crear los planes de estudio y tenemos que presentarlos al Ministerio de Educación para que los aprueben. No podemos saltar esa valla porque así está establecido en las normas. Y el Ministerio se demora en plazo, como digo yo, de 1 a 2 años, porque es lo real, en aprobarlas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para alinear oferta y demanda? No podemos. No, obviamente. En cambio, hay instituciones que yo ya lo he mencionado antes, como Senati, que son maravillosamente bien organizadas, que funcionan con una ley propia, que se saltan este paso porque tienen una autonomía que les ha concedido la ley. Ellos no están subordinados a estos temas del Ministerio de Educación y trabajan perfectamente bien. Identifican una demanda de mercado, lanzan su carrera, abren su sede en provincia, cosas que nosotros no podemos hacer. Pero entonces, si esto depende de un decreto supremo y no de la ley, es decir, No la aprobación de las carreras, debería, ahora que se va a establecer este sistema se va a reforzar el sistema de acreditación y todo lo demás de calidad, podría eliminarse pues esa aprobación, ese requisito. Y es más, la acreditación de la calidad, yo siempre he dicho, debe ser voluntaria. Y debe ser voluntaria para los institutos porque ya tenemos un proceso de revalidación que es obligatorio y que se da, de acuerdo a la ley, cada 6 años. Este año que viene nos corresponde revalidar a los 720 institutos que trabajamos a nivel nacional bajo los parámetros que va a establecer el CONEAS. Es una regulación de calidad también porque nos revisan infraestructura, planes de estudio, profesores, idoneidad, equipos, talleres y todo lo demás. Entonces ya hemos pasado un proceso de revalidación y la acreditación debe quedar como una opción libre para que las entidades que crean que pueden pasarla, la puedan pasar y se puedan distinguir de las demás en el mercado. Bueno, así es, ¿no? Es una cosa voluntaria. Hasta ahora es voluntaria. Sí, pero no es obligatoria, o sea que no planteemos problemas que no hay. Lo que pasa es que dentro de la ley universitaria, para las universidades viene con carácter obligatorio. Entonces, lo que se perfila es esto en el mercado, ¿no? Ya, sí, pues es verdad. Bueno, el otro tema que le pregunté fue sobre otra queja de ustedes relativa ya no a la aprobación de las carreras, sino a cambios en las mallas curriculares de las carreras. Y esto fue lo que ella respondió. La educación también debe aprobar cualquier modificación de las mallas curriculares de carreras ya aprobadas, ¿no? Tampoco es tan exacto. Lo que el Ministerio de Educación aprueba son como mallas curriculares básicas sobre las cuales hay grados de flexibilidad. Bueno, ¿me están pidiendo una pausa? ¿Me han pedido una pausa? ¿No he visto bien? Sí, vamos a una pausa entonces y regresamos. Presentamos el acto de hacer consultas y operaciones en cualquier celular. Una vez afiliado, solo llama gratis al *595 numeral desde tu celular y marca la opción que necesitas. Así de sencillo. Porque seguimos creciendo. Fusión, el canal de la gastronomía, estrena nuevos programas. Hola amigos, bienvenidos a Cocina Nostra. Nuevas propuestas. Bienvenidos a Comuniqué, mi nombre es Roger Aracaki. Nuevas temporadas. Y les invito a que me acompañen por un viaje imaginario a nuestra Amazonía peruana. Nuevos sabores que prometen deleitar los paladares y gustos más exigentes. ¿A qué peruano no le gusta su comida? Porque la pasión por la buena comida es lo que nos caracteriza. ¡Qué rico huele! Campay. Fusión, el canal de la gastronomía. Crece con nuevos rostros y nuevos programas. Buenas. Descúbrelo en el 305 de Movistar TV.
Porque en Incafarma pensamos en ti y te regalamos 50.000 soles todas las semanas. Por cada 10 soles recibirás un cupón. Tú puedes ser uno de los 8 ganadores de 50.000 soles en efectivo. Es un ganador por semana. Incafarma, más salud al mejor precio. Ellos ya ganaron 50.000 soles. Sigue participando, que tú puedes ser el próximo ganador. Bueno, el tema de las mallas curriculares, la ministra respondió que el ministerio aprueba, que no es exacto, esto de que haya problemas con las mallas, y que el ministerio aprueba mallas curriculares básicas sobre las cuales hay grados de flexibilidad. Eso es lo que dice. En realidad, cuando uno lee el reglamento hecho por el Ministerio de Educación sobre la ley de institutos, habla de que, por ejemplo, los planes de estudio de las carreras proyectadas tienen que establecerse de acuerdo a los lineamientos de los diseños curriculares básicos nacionales establecidos por el Ministerio de Educación. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio de Educación, con sus burócratas de escritorio, han trabajado las carreras que están dentro de las 20 familias profesionales que tiene el Ministerio dentro del catálogo nacional, y las han trabajado de forma modular, las han colgado en la web del Ministerio y pretenden que los institutos las sigamos al pie de la letra. Es el Ministerio el que establece, la malla curricular. Establece la malla curricular. Entonces, ¿cuál es la flexibilidad? Eso no está en la autonomía de cada instituto. Es que existe la autonomía, pero es una autonomía que no es respetada por el Ministerio de Educación. Por eso es que hemos tenido tantos procedimientos. ¿El Ministerio sabe más que un instituto acerca de cómo debe ser? Bueno, la ministra ha dicho ayer que hay que ver quién sabe más, porque ella tiene sus funcionarios de escritorio en el Ministerio que son los que hacen los perfiles profesionales. Yo te cuento que, por ejemplo, CAPECO es un instituto que se acaba de afiliar a CISTES, el instituto número 21, y conversábamos con sus directores y nos contaban pues cómo habían tenido que hacer el plan de adecuación al sistema modular nuevo al que hemos tenido que estar sometidos todos los institutos a raíz de esta ley, y cómo les habían cambiado el orden de enseñanza de la carrera de construcción y de topografía, por ejemplo, que ellos tenían perfectamente diseñada, porque ellos trabajan con el sector construcción, con las empresas de construcción, claro, y habían tenido que adecuarse a los nuevos programas modulares que no les calzaban como lo necesitaban. Entonces digo yo, debe el Ministerio de Educación respetar la autonomía de los institutos para que sea cada uno especializado en lo que enseña, el que diseñe sus programas de estudio. Los contenidos básicos comunes que establece la ley son el eje transversal que todos tenemos obligación de cumplir. Es como una especie de módulo general que tiene pues comunicación, matemáticas, informática, temas generales que todos los institutos y todas las personas que forman planes de estudio tienen que respetar. Pero el resto de contenidos lo tiene que hacer cada entidad en base a su autonomía y en base a las necesidades de cada región, porque no solamente hablemos de Lima, tenemos que hablar de todas las regiones del país. Pero no solamente la malla curricular tiene que corresponder o tiene que ser prácticamente una copia de lo que establece el Ministerio, sino que si ustedes quieren introducir un cambio no lo pueden hacer. No, la flexibilidad viene en el sentido de los contenidos, es decir, por ejemplo, vamos a suponer una malla curricular o un sistema modular para una carrera de hotelería, vienen exactamente cuáles son las unidades didácticas que se tienen que dictar, la cantidad de créditos, la cantidad de horas y todo organizado. Lo que nosotros podemos hacer es maniobrar, digamos, con los contenidos. Esa es la flexibilidad que menciona la ministra, pero no es que las instituciones puedan variar sustantivamente los módulos formativos de los que está publicado. ¿Pero qué establece el módulo? ¿Qué tiene el módulo entonces? Los módulos formativos tienen las unidades de aprendizaje, tienen las unidades didácticas que tenemos que dictar a lo largo de cada semestre, digamos, de estudio. Los cursos, digamos. Los cursos, claro. Los cursos mismos las unidades didácticas son ahora lo que antes eran las asignaturas. Ya. ¿No? Eso con nombres, eso viene todo establecido. Viene establecido. Si uno puede entrar a la web si ustedes quieren crear un nuevo curso, no se puede. Podemos pedir carreras experimentales, pero tenemos que pasar por el vía crucis de sustentarlo, de presentarlo. Entonces nunca vamos a poder tener la libertad de poder atender la demanda del sector productivo de manera eficiente y rápida, Jaime, que es lo que se necesita. Esto viene de una época en que la economía era estacionaria, nada se movía, entonces todo se podía planificar hacia la eternidad, ¿no? Todo podía ser eterno, pero ahora los cambios, las demandas son cambiantes. Definitivamente, y nosotros, por ejemplo, yo escuchaba al presidente Humala decir esto de la importación de los técnicos y yo quisiera explicarle para que él comprendiera que si él necesita un técnico para el día de hoy, el sector educativo se lo va a ofrecer dentro de 5 años o 6 con buena suerte, con estos trámites burocráticos que tenemos que pasar. No lo podemos ofrecer más rápido porque no hay forma.
No tenemos forma. El Senati sí nos gana, le ofrecen menos tiempo porque ellos no tienen estos escollos burocráticos que nosotros tenemos que pasar. Entonces, no tenemos la libertad de diseñar nuestras carreras, no tenemos la posibilidad de tener sedes al interior del país para poder extender la formación de los institutos que ya tienen pues años trabajando y que son serios. ¿No pueden tener sedes? No, no podemos tener sedes. Tenemos que fundar, porque la ley, en ese caso sí la ley lo prohíbe las filiales. ¿Por qué la ley lo prohíbe? Porque ha sido creado con un sentimiento de egoísmo, definitivamente. O sea, con la idea de que no hayan filiales que funcionen en garajes o que funcionen en locales paupérrimos, se ha cerrado esta posibilidad de que las instituciones serias puedan tener sedes y anexos en cualquier parte del país. Entonces, para que los automóviles no choquen hay que prohibir los automóviles. Claro, yo les ponía el ejemplo de los bancos, ¿no? O sea, para que un banco pueda ofrecer sus servicios en provincia no puede refundarse. Basta que se haya fundado en Lima para que pueda tener sus sucursales en todo el país. Estamos en un solo país que es el Perú. ¿Por qué razón no podríamos tener los institutos presencia a nivel provincial? Eso va a servir para elevar el nivel de cobertura técnica. Cosa de locos. Aquí, Jaime, lo que falta es un poco de confianza en las entidades educativas. Por lo menos, yo digo, las entidades que conformamos Asiste Perú somos entidades serias que hemos entrado al proceso de acreditación de manera voluntaria. Ya hay 2 que han acreditado, hay un montón que están acreditando antes de final de año, y que queremos demostrar que al Ministerio de Educación y a la sociedad que cumplimos todos los parámetros de calidad que el sector demanda. El Estado... Bueno, eso podría ser un acuerdo, ¿no? La entidad que haya sido acreditada, entonces ya no necesita ninguna aprobación. Sería genial. Se libera, claro, digamos, si hay esa la tutela del Ministerio. Porque yo entiendo que el Ministerio de Educación, yo lo he conversado con la señora Isabel Flores, que es la directora de Educación Superior, que es una persona fantástica. Yo entiendo cuando ella me plantea que hay instituciones que no cumplen las normas, que no son serias, pero no se puede legislar en base a los malos. Claro, porque además para eso está el sistema pues de acreditación, un sistema de información, eso va a formar parte del proyecto que se informe a la gente cuáles institutos son buenos y cuáles son malos, y cuáles consiguen emplear a su gente, a sus egresados y cuáles no. Y ese es el papel del Estado, Jaime, justamente porque hay un artículo en la Constitución que me parece que es el 65, que dice que el Estado garantiza el derecho de la ciudadanía a estar informada de todos los servicios que se ofrecen en el mercado, y ese es el papel del Estado, ofrecer información. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos con otras de las opiniones, en fin, de las respuestas que dio la ministra. Esto no se mueve solo. Lo mueve una idea, una osadía, una intuición. Se mueve porque hay alguien creyendo que se puede mover. Alguien que tiene la experiencia y el conocimiento para que no se detenga. Esto no se mueve solo. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. ¿Me estás hablando en chino? No entiendo. El señor Ming, para vender su carro, publicó en Neoauto un aviso en chino. No entiendo lo que dice el señor. Tú no entendés. Recibió más de 100 llamadas. ¿Dónde poder ver auto? Nuevo. Papeles. Del carro. ¿Lo compran? Fueron más de 50 personas y hasta en chino vendió su auto. Neoauto del Comercio. Funciona demasiado bien. Descubre lo nuevo. Ripley. Pasión por la moda. Me fascina Ripley. A todos nos gustan los finales felices. Y vivieron felices para siempre. Cuando nos sorprenden con los ¡sí, la hicimos! Entonces, ¿por qué no construimos juntos el más feliz de todos? Prima AFP, la AFP que estará contigo el día que te jubiles. Un final feliz que tiene el respaldo y la experiencia de los más de 124 años del Grupo Crédito. Prima AFP. Ayer, hoy, siempre. Con María Isabel
Isabel León, presidenta de Asiste Perú. Bueno, el otro tema que tocamos con la ministra fue el asunto de los títulos que dan los CETPROS, que son estos centros ¿de qué exactamente? Educación técnico-productiva. De educación técnico-productiva, son carreras cortas de 6 meses, ¿no es cierto? Resulta que hace 3 años que no dan títulos, según ustedes. Entonces, esto fue lo que ella respondió. Dice que hace 3 años no se puede titular a los egresados de los CETPROS. ¿Será algunos CETPROS en particular que tengan algún tipo de dificultad administrativa o que no hayan cumplido con algún requisito? Pero no se puede generalizar. Los títulos para los institutos se demoran más en general, ¿no? Se demoran más de 18 meses en ser procesados. Igual son casos aislados. No se puede hablar de generalidades en ese sentido. Bueno, se escuchó la respuesta. Sí, bueno, yo lamento realmente su desinformación. Los centros de educación técnico-productiva operamos ya oficialmente en ciclo medio desde el año 2009. Dictamos carreras, digamos, cortas, bajo el sistema modular. Cada 2.000 horas un estudiante que cumple un plan de estudios puede tener un título técnico. Digamos que a partir de mediados del año 2011 yo le advertí telefónicamente al Ministerio que no habían formatos de títulos para poder titular a los estudiantes. No pasaba nada, entonces decidí hacerlo por escrito. Aquí está la documentación. En noviembre del año 2011 comencé con mis cartas. Cartas van, cartas vienen, que sí hay, que no hay. Finalmente, los títulos técnicos, y eso le consta a la señora Isabel Flores porque ha prestado toda la ayuda posible en la solución de este problema, y al señor Fernando Bolaños, viceministro de Educación, probablemente la ministra no está informada, a pesar de que le he enviado copia de las cartas también a ella. Recién en el mes de febrero del año 2013 se pudieron comprar los formatos de títulos técnicos para la educación técnico-productiva para que tome conocimiento la ministra a principios de este año. A la semana, mi institución, que ha insistido tanto en este asunto, preparó los expedientes para el tema de titulación y los llevamos a la dirección regional, como dice el TUPA, que se debe hacer el procedimiento. En la dirección regional nos dijeron que no podían recibir los expedientes porque ellos no eran los competentes para hacer el trámite, a pesar de que el TUPA lo dice. Nos demoramos hasta el mes de marzo para poder ingresar los expedientes de solicitudes de titulación. Aquí está toda la documentación. Esto ha sido en marzo del 2013. En julio nos llamaron por teléfono para indicarnos que nos iban a devolver los expedientes para que reiniciáramos el trámite en la unidad de gestión educativa local. Entonces era un mundo increíble. Amenazamos a la dirección regional. Decía, no recuerdo qué periodista en el Perú, Kafka es un autor costumbrista. Yo voy a hacer mi libro de memorias. Voy a hacer mi libro de memorias porque tengo 20 años trabajando en el sector y tengo para contar mucho. Finalmente, no me devolvieron los expedientes porque los amenacé que como hay una nueva ley que es la 356 que ha modificado algunas competencias del INDECOPI y que ahora dice que todo aquel funcionario que trabe la inversión a través de barreras burocráticas o de procedimientos como estos o que se exceda de los plazos va a tener una sanción personal también y económica. Entonces no me devolvieron nada y ellos hicieron la gestión a nivel de la UGEL. Finalmente estamos, Jaime, en septiembre del año 2013 y no he podido titular a una sola persona. Y no es que no hayamos cumplido con ninguno de los... 3 años. Sí, no es que no hayamos cumplido o que tengamos algún problema especial, no tenemos ninguno, hemos cumplido absolutamente con todos los aspectos de la ley. Y tenemos la información de la Dirección Regional de Educación que hasta el día de hoy en Lima no se ha titulado a ninguna persona egresada de centros de formación técnico-productiva. Entonces, realmente hay una desinformación. La segunda parte eran los 18 meses para los títulos técnicos de los institutos también. ¿Cuál es el problema? El problema es que, y lo comprendemos, hay una burocracia absoluta. Para presentar un expediente de titulación de un alumno hay que presentar montones de documentos que hay que repetir en todos los files de cada uno de los alumnos que se van a titular. Entonces, instituciones como las afiliadas a mi gremio, el Instituto de Formación Bancaria, ISIL, Cibertec, que tienen más de 10.000 alumnos y que tienen que presentar pues al año 1.000 expedientes. Usted se imagina poner dentro de cada expediente la resolución de aprobación de la carrera, la de aprobación de funcionamiento. Entonces, ahí tenemos estamos en la época de la carrera. Lo que hay que hacer, y lo hemos ofrecido además como Asiste Perú al Ministerio de Educación, lo hemos ofrecido por un documento, es que utilizar la tecnología. O sea, todo esto debe estar digitalizado para que el Ministerio haga un clic y tenga toda la información que requiera de cada instituto y se evite todo este trámite de papeles, todo este festín de papeles. Si usted visita la dirección regional, va a encontrar a gente encantadora en el área de actas y títulos que tienen
folders del piso al techo y le dicen busque sus títulos para que le pueda agilizar el trámite. Y los comprendemos, tienen que sellar a mano, pasa de un funcionario al otro para que revisen las actas. ¿Por qué no eliminamos la aprobación de los títulos por parte del ministerio? Que cada entidad dé sus títulos, y si hay un sistema de acreditación, el mercado sabrá si los títulos de tal entidad, que es una entidad buena, ese título vale. Y que en realidad es lo que se da, en realidad es lo que se da en la práctica, Jaime, cuando una persona pide un chef egresado de un instituto, busca pues es gente del cordon bleu, o sea, ya no les importa si tienen el título técnico o no, les importa de dónde han egresado, eso ya sucede en el mercado. Nosotros le hemos pedido al congresista Daniel Mora que considere dentro de las posibilidades de rectificación de la ley de institutos, la posibilidad de que seamos nosotros los que titulemos a nuestros estudiantes. Claro, entonces nos vamos a evitar estos lapsos de tiempo de 12 a 18 meses que se demoran desgraciadamente. Con la suerte de la gente. Así es, y los alumnos reclaman y tienen derecho a tener sus títulos. Ninguna consideración al ciudadano, ninguna consideración al ciudadano. Entonces, eso es un maltrato absoluto. Son trabas burocráticas que deben resolverse con eficiencia, y el presidente Humala ha pedido un Ministerio de Educación eficiente, no filosófico. Y de verdad nosotros queremos apoyar al ministerio, porque nuestra idea no es fastidiarlos, es apoyarlos para que el sistema fluya y para que la educación pueda prosperar en el país. Bueno, el otro tema rápidamente, porque nos está ganando el tiempo, lo que dijo la ministra en relación a este asunto de que los institutos pudieran firmar convenios con las empresas industriales, mineras, etcétera, para hacer prácticas, los estudiantes puedan estudiar ahí también, hacer prácticas, ¿no? Escuchemos lo que dijo. Eso es la ley es la que dice cuál es la norma sobre prácticas laborales es un decreto supremo. Y sobre ese tipo de cosas. Entonces nosotros nos sujetamos a la ley. Y en segundo lugar, las instituciones formadoras tienen que garantizar que tienen el equipamiento sobre lo cual van a ofrecer una carrera. No es responsable una institución formadora. Si hoy tenemos que exigir el equipamiento básico a todas las instituciones que quieran formar, si no estaríamos haciendo cosas que no son lo suficientemente serias. La educación dual tiene otro componente. El componente no es suplir el equipo que debe tener el instituto. Bueno, el tema era que hay un decreto supremo, según la información que yo tenía, la ministra dice que es una ley que prohíbe estos convenios entre los institutos y las empresas para que los estudiantes puedan hacer prácticas, no sé cómo se llaman, pasantías, ¿no es cierto?, para, digamos, estudiar parcialmente también o llevarse a hacer sus prácticas en las empresas, cosa que no se puede hacer, y esa es la respuesta que ella dio. Claro, lo que la ministra menciona es el tema de los convenios para utilización de infraestructura. Yo propondría que haya liberalización para que los centros educativos puedan hacer convenios con los centros productivos. Mejor ejemplo, el Senati. Si va a dictar una carrera de mecánica pesada, por ejemplo, de maquinaria pesada, es impensable que una institución va a comprar maquinaria pesada que va a desgastarse y que va a desactualizarse al año y que cuesta muchísimo dinero para ofrecer una carrera de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un convenio con una empresa. Senati ha hecho un convenio con Mitsui Komatsu para poder disponer de maquinaria pesada y formar a los estudiantes bajo los planes de estudio que ha establecido. Fantástico. ¿Por qué no podemos replicar lo mismo? Lo que la ministra dice es que no tiene sentido, que un instituto tiene que nacer con todos sus equipos, y por eso no tiene sentido. Claro, por eso es que tenemos los problemas que tenemos. O sea, acá hay que cambiar el chip, hay que cambiar la mentalidad para que la educación pueda tener una flexibilidad real y pueda acoplarse al mundo laboral. Con estas ideas, lamentablemente no vamos a prosperar. Necesitamos apertura. Los centros educativos tienen que aliarse con los centros laborales para que la gente esté bien formada en el centro formativo y que tenga esas pasantías que le den una experiencia laboral para que cuando egresen tengan digamos una complementación de lo que fue la parte teórica con la parte práctica, con lo que son maquinarias, talleres, con lo que van a utilizar en la vida diaria. Hay que abrir el pensamiento y hay que permitir estas cosas. Ahora, ¿es un decreto supremo o una ley lo que prohíbe que se firmen estos convenios? No, que es increíble. La ley no lo menciona. Esto se puede arreglar nuevamente en el reglamento de la ley de institutos. No es necesario modificar la ley para este tema. Lo único que hay que hacer para modificar en el caso de la ley es el tema de las filiales. Lo demás se puede modificar todo por reglamento. Entonces, no hay ningún tipo de impedimento. Por favor, ya. Es cuestión de decisión, Jaime. Yo digo, el ministro de Economía ha tenido una iniciativa para, digamos, mejorar la inversión y destrabar la burocracia en un montón de proyectos de inversión, y ha sacado esta ley 356 que lo favorece a la inversión. Ha tomado la determinación de hacerlo y lo ha hecho de manera eficiente. ¿Por qué no nuestra ministra de Educación toma la misma determinación para liberalizar
el sistema, flexibilizarlo y dotarlo de otra realidad totalmente distinta, acorde con las necesidades del mercado laboral. No es tan complicado, simplemente es cambiar la mentalidad antigua y entrar a la modernidad con más flexibilidad y más confianza. Ojalá que así se haga, vamos a estar atentos que efectivamente esto ocurra. A mí me consta que hace años que vienen reclamando estos cambios y no se producen. Al contrario, las cosas se agravan cada vez más, el controlismo, la asfixia. María Isabel León, presidenta de Asiste Perú, muchas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el tema del fútbol, cómo hacer para que aparezcan buenos jugadores, cómo hacer para levantar el tema del fútbol. Vamos a estar con Leila Chiguán, que es vicepresidenta de la Comisión de Deportes del Congreso, y con Susana Cuba, administradora temporal de Alianza Lima.